les voy a invitar a que nos pongamos de pie para comenzar el culto del día de hoy, cantando el himno que dice: Santo, 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 Señor Omnipotente. Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío loores me dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos, esos coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Así, puestos de pie, vamos a tener el llamado a la adoración. Vamos a enfocar nuestros pensamientos en el Señor leyendo de Salmo 14. Salmo 14, un salmo de David, un salmo que conocemos bien, un salmo que cantamos a veces. Salmo 14, dice así: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Señor, con el salmista en esta tarde reconocemos que tú has mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres
para ver si hay alguien entendido, alguien que busca a ti. Y encontraste que todos nos desviamos, que todos nos habíamos corrompido, que no hay bueno ni aun uno. Y te damos gracias que mirando en nosotros y reconociendo que no te buscábamos, que no éramos buenos, sino éramos nacidos en pecado y muertos en pecado, por tu amor enviaste a Jesucristo a morir en nuestro lugar, para salvarnos de esos pecados, para darnos tu espíritu, para darnos entendimiento, para regenerarnos y darnos vida. Y Señor, por eso en esta tarde hemos venido para alabarte, para levantar en alto tu nombre, por tu gracia, tu sabiduría, tu misericordia, tu amor en enviar a Jesús. Queremos levantar en alto el nombre de Jesús, que fue a la cruz, aunque nunca había pecado y no tenía que morir, pero voluntariamente fue a la cruz y nuestros pecados fueron cargados sobre él, para que nosotros podamos tener la justicia de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia que ha cambiado nuestras vidas y ha cambiado nuestra eternidad. Y ahora, Señor, pedimos que en esta reunión, por medio del cántico, por medio de la prédica, por medio de la ofrenda, por medio de la comunión, por todo lo que se hace en este lugar, en este momento, que como iglesia, corporalmente podamos levantar en alto tu nombre y adorarte de todo corazón. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar a que ahora cantemos un himno de los que hemos estado aprendiendo últimamente, que es el que ya ven la letra en pantalla, que en el coro dice o habla del poder del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a escuchar una estrofa primero, así nos acordamos bien de cómo era la música. Bien, vamos a cantarlo. El ver aquel oscuro amanecer, rumbo al Calvario va Jesús. Siendo justo y fiel, clavado en una cruz, el poder de Jesús, mi pecado llevó. Que su faz mostró, cargando mi pecado atroz. Cada rebelión, cada corrupción, Cristo pagó allí. El poder pecado llevó, ira y culpa el cargo, soy perdonado en Jesús. La tierra tembló, todo oscureció,
partido en dos, la victoria ya consumado está. El poder de Jesús, mi pecado llevó, ira y culpa el cargo, soy perdonado en Jesús. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Y les invito a que cantemos ahora el himno que dice, dime la historia de Cristo. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado, anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Y ahora les voy a invitar a que cantemos el himno que dice, le veremos en el coro, ¿no es cierto? Dice que vamos a ver a nuestro Señor y Salvador. Dice, vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Eso es lo que dice el coro y es lo que vamos a cantar a continuación. Los cielos se abren con gloria indecible, los astros aplauden
y le veremos cara a cara. El Rey y Señor, brillante esplendor, rodeará su venida. En ese instante, Cristo nos reunirá. La gran esperanza será ya cumplida. Veremos su rostro y nos llevará. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara en toda su gloria. Vendrá Jesucristo y le veremos cara a cara. Jesús, el Rey y Señor. Amén. Buen día, hermanos, y bienvenidos a nuestro tiempo de abrir la palabra de Dios juntos, para estudiarlo juntos y ver lo que Dios quiere decirnos hoy. Les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 7 y versículo 17. Después de una semana, vamos a volver a nuestro estudio de 1 Corintios 7. Ustedes se acuerdan que hemos pasado algunas semanas hablando en sí de la familia, pero debemos también enfatizar el hecho de que Pablo está contestando las preguntas de los corintios y que ellos estaban preguntando sobre cómo deben responder a ciertas situaciones después de ser salvos. Ellos querían hacer cambios porque pensaron que ser salvos les obligaba a hacer ciertos cambios. Por ejemplo, recuerden que preguntaron, ¿soy soltero o viuda? ¿Puedo servir al Señor mejor casado o debo quedarme soltero? Algunos estaban casados y dijeron quizás podía servir mejor al Señor si no fuera casado, sino si fuera solo. Algunos dijeron, bueno, yo me convertí y ahora mi cónyuge no es salvo. ¿Qué hago? Quizás quedarme en mi matrimonio sería pecaminoso, me haría inmundo y quizás debo divorciarme. Algunos preguntaron y dijeron, mi cónyuge incrédulo se separa de mí, ¿debo luchar en las cortes para evitar eso, para evitar a todo costo ser divorciado, o puedo servir al Señor siendo una persona divorciada? Entonces tenían preguntas sobre si habían ciertas cosas que tenían que ver con su situación social que ellos necesitaban cambiar ya por obligación, ya que se habían convertido. Hoy en día, no viviendo en Corinto, por medio de la aplicación, nosotros podemos tener preguntas parecidas. Algunos preguntan, por ejemplo, y dicen, no quiero ser soltero, quiero servir al Señor y podía hacerlo mejor casado. Entonces, Señor, ¿qué hago con eso? Algunos dicen, no entiendo por qué el Señor me salvó cuando yo era grande y mi pasado me trae consecuencias difíciles. Antes en mi vida tomaba drogas o alcohol o miraba en pornografía y ahora son cosas con el cual tengo que luchar como creyente. Y Señor, ¿por qué me salvaste así tarde después de meterme en todas esas cosas? Algunos dicen, yo me convertí de grande y mis hijos que son adultos no son creyentes. Y quizás otra vez uno está inquieto con eso o aún molesto quizás, aún molesto con Dios, diciendo, ¿por qué Dios no me salvó cuando era joven para evitar todas estas cosas? A veces hay alguna mujer que se convierta y quiere servir al Señor con todo y después descubre en la palabra de Dios que Dios en su soberanía puso a los hombres como pastores. Y la mujer dice, bueno, pero ¿por qué yo no puedo ser pastora? ¿O por qué el Señor no me hizo un hombre si me salvó y yo quiero servirle? Algunos por allí dicen, mi familia no era salva y yo no nací en una familia cristiana. ¿Por qué el Señor no me dio ese privilegio? Algunos dicen, bueno, yo me convertí, pero no había estudiado. Tengo un trabajo que me requiere muchas horas y si yo tuviera un trabajo mejor, entonces podía servir al Señor mejor.
Realmente podemos analizar mucho el momento en el cual nos convertimos y el estado en el cual nos convertimos. Y podemos preguntar al Señor, ¿por qué me salvaste en este momento y no en otro momento? ¿Y por qué me salvaste en estas circunstancias y no en otras circunstancias? Ahora, Pablo va a hablar de eso hoy, haciendo un pequeño paréntesis realmente en versículos 17 a 24. Pero él va a hacerlo en un ambiente de hablar de que todas estas preguntas vienen porque te convertiste, por la conversión. Él va a hablar mucho de la palabra llamado, porque Dios nos llamó, somos convertidos y ahora simplemente tenemos que ver qué hacemos con estas cosas, situaciones de vida en el cual fuimos salvos. Cuando pensamos en ser convertido en el llamado de Dios, podemos pensar en lo que vimos en capítulo 1, versículo 9 de 1 Corintios, cuando Pablo dijo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando Pablo dice, quédate como fuiste llamado, por ejemplo, él quiere enfatizar de que Dios te llamó a la conversión. Eso es el milagro. Dios te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. No debemos cuestionar el momento, debemos celebrar el hecho. No debemos lamentar las cosas que pasan alrededor, sino debemos decir, el Señor me pasó de la muerte a la vida. Esto va a ser parte del planteo de Pablo. En 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, Pablo va a decir, porque ellos mismos cuenten de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Los tesalonicenses se habían convertido, antes eran idólatras y ahora servían al Dios vivo y verdadero. Y antes estaban esperando la ira de Dios y ahora están esperando el Hijo de Dios de los cielos. Los tesalonicenses no pasaron el tiempo lamentando el momento en el cual fueron salvos, sino Pablo dice, fueron transformados, fueron convertidos. Dios hizo una gran obra. En 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Pablo va a hablar mucho de nuestro llamamiento y de nuestra conversión. Significa que Dios nos transformó. La palabra conversión significa un giro de 180 grados. Antes, yo amaba el pecado y aborrecía a Dios. Pero ahora, después de convertirme, yo aborrezco el pecado y yo amo a Dios. Es una transformación por completo de mí mismo. La Biblia habla de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y esa palabra significa un cambio de mente, un cambio de mi manera de pensar. Entonces la conversión es un cambio total en mí, en el creyente, un cambio que Dios produce en mí. Ahora, Pablo quiere celebrar eso, pero por la pregunta de los corintios, tenemos que entender que cuando yo me convierto, Dios me cambia a mí. Pero eso no cambia mi historia, eso no cambia mi trasfondo, eso no cambia mi pasado. Así que tengo todavía el mismo trasfondo, aunque yo sea totalmente transformado. Tengo la misma esposa, tengo el mismo trabajo, tengo el mismo oficio, tengo el mismo nivel educacional, tengo el mismo estado civil. ¿Qué debo hacer con todo eso? ¿Qué actitud debo tener con todas esas cosas? Eso es lo que Pablo va a hablar hoy. Hoy Pablo nos enseña que Dios nos llamó a la salvación. Somos transformados. Amén. Gloria a Dios. Él nos llamó en el estado, Dios nos llamó en el estado en el cual Él quiso. Dios no se equivocó antes de que fuimos salvos. No es que nos escapó hasta que Él nos salvó, sino Él nos llamó en el estado en el cual Él quiso. Y hoy en día nos manda a permanecer en el estado social en el cual fuimos llamados y de hacerlo con gozo, porque es la obra de Dios en nuestra vida. Vamos a ver hoy en nuestros versículos, en nuestro texto, 3 estados sociales en los cuales el nuevo convertido debe quedarse con gozo. 3 estados sociales en los cuales el nuevo convertido debe quedarse con gozo. Vamos a leer
1 Corintios 7, 17 a 24. Dice así: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Deben haber observado en ese pasaje muchos usos de la palabra llamado y muchos usos de la palabra quedarte o permanecer. Hoy vamos a ver 3 estados sociales en los cuales el nuevo convertido debe quedarse con gozo. En primer lugar, debe quedarse con gozo en su estado matrimonial. Eso es el contexto de este pasaje. Todo el capítulo habla de eso. Recuerden que hemos hablado de solteros, de viudas, de casados con incrédulos y de personas que han sido divorciados después de convertirse por su cónyuge que no es salvo. Eso es el contexto de todo lo que hemos hablado y va a seguir así después de estos versículos. Entonces, eso es el contexto. En versículo 15, recuerden que decía: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En todo caso, en todos los casos, Dios nos ha llamado a paz. Entonces, cuando pensamos en nuestra conversión, debemos estar agradecidos, contentos, felices con la transformación que Dios hizo en nosotros. Cuando pensamos en nuestro estado, en el momento de ser salvo y el estado en el cual vivimos hoy, debemos estar contentos con nuestro estado civil, contentos en nuestro servicio al Señor, contentos en cómo Dios me salvó, contento con el momento en el cual Dios me salvó, y debemos reconocer la soberanía de Dios, aún en tu vida antes de ser salvo. Si vos te convertiste casado y tu marido y su esposa no es salvo, eso no fue un error. Dios fue soberano también en eso. Dios podía haber evitado que fuera así. Entonces está diciendo que en el estado matrimonial, Dios es soberano en tu estado civil, en tu estado, en el momento de ser salvo. Ahora, Pablo dice en nuestro texto, en versículo 17, la última frase: esto ordeno en todas las iglesias. Lo que vamos a ver hoy es algo que Pablo no solamente enseñó a los corintios, sino lo enseñó a todos. En todas las iglesias enseñó la misma cosa. Ahora vemos en el texto que vez tras vez dice: Dios te llamó. 8 veces dice. Miren versículo 18. Fue llamado siendo circunciso. Fue llamado siendo incircunciso. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado. Versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo. Versículo 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo. Y más adelante el mismo versículo dice: el que fue llamado siendo libre. Y en versículo 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. 8 veces nos habla de nuestro llamado de parte de Dios. Dios nos llamó. Dios nos llamó para la salvación. Otra vez, como hablamos antes, en 2 Timoteo 1:9, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús. Según 1 Tesalonicenses 2:12 dice que nos llamó a su reino y gloria. Cuando pensamos en nuestra conversión, debemos pensar en el milagro que fue. Algo no merecido. Si debemos gloriarnos en el Señor que nos llamó por su gracia. Y Pablo está diciendo que eso es el enfoque. Gracias a Dios por el cambio que hizo en nosotros. Tu condición social en el momento de ser salvo es irrelevante.
no es lo importante. Lo importante es que el Señor salva a personas en todos los trasfondos que hay en el mundo. Así que no cuestiones a Dios. Ahora, nos dice entonces en versículo 17, todavía hablando realmente de nuestro estado matrimonial, dice, pero cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno. Entonces ya vemos, Dios llamó a cada uno y dice que el Señor lo repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno, ¿qué? El estado en el cual fue salvo. La palabra repartió significa asignó, repartió o distribuyó. El Señor fue asignando a cada persona en qué momento iba a ser salvo, en qué estado social iba a estar salvo y en qué estado matrimonial iba a ser cuando fuera salvo. Así que tu estado puede ser soltero, viuda, divorciado, casado con incrédulo, esclavo, judío, gentil. Todo eso fue asignado por el Señor. Y entonces versículo 17 dice, cada uno como el Señor lo repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. La palabra así haga significa así andás, así vivís, así hay que conducirse. En este versículo el mandato es esa palabra haga, así haces. Así que lo que está diciendo es que según tu situación matrimonial, según tu situación social, según tu situación de vida, así vivid, porque es Dios que te llamó y Dios que te asignó esa vida. Y el mandato entonces es así haga, así andad, así vivid, así conducid tu vida. Es un verbo también presente que significa seguir andando en lo que Dios te asignó. Vivir tu vida sometido a Dios. No cuestionamos a Dios, sino damos gracias a Dios por la conversión. Y también vemos que Dios es soberano en el estado en el cual fui convertido. No eres víctima de tu pasado. No eres víctima de sus circunstancias. Dios es soberano. Él te cambió y podés vivir para Él en la situación en la cual el Señor te salvó. Eso realmente es el punto de este pasaje. Pero Pablo ahora va a ilustrarlo con dos ilustraciones, porque el tema de todo el capítulo es el estado matrimonial. Pero Pablo quiere que no pierdan esto, entonces le da dos ilustraciones. Entonces ya vimos, en primer lugar, que el creyente debe permanecer en su estado matrimonial. Segundo, debe permanecer en su estado étnico. En su estado étnico. Versículo 18. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pablo comienza aquí con dos preguntas. Versículo 18. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Y después, ¿fue llamado a alguno siendo incircunciso? Dos preguntas. La pregunta es, ¿circunciso o no? Más allá de eso, la pregunta es, ¿judío o gentil? Y un creyente que es un judío convertido o un gentil convertido podía tener esa pregunta. Ya que soy creyente, ¿qué hago con eso? Si soy circuncidido, ¿debo hacerme no circuncidido? Y si no soy circuncidido, ¿debo circuncidarme? Ahora, Pablo les da dos mandatos, son imperativos. A la primera pregunta, ¿fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué cosa que dice allí? Porque si es circunciso, eres circunciso. Pero no es tanto así tampoco. Realmente, la palabra quedarse circunciso en el griego es escrito en negativo y las palabras son no quitarte la marca o no te operes para llevar el prepucio para cubrir tu circuncisión. Había en aquel entonces, aunque parece difícil de creer, una operación que los judíos podían hacer si quisieran para encubrir su circuncisión. Con la helenización, o sea, con la influencia de la cultura griega para los judíos que estaban en la
dispersión, muchos judíos participaron en el gimnasio romano. El gimnasio romano no fue simplemente un lugar de deportes o de hacer ejercicios, sino fue un lugar social, una institución cívica. Y en los baños romanos, los judíos fueron fácilmente identificados. Entonces, a la luz de eso, algunos judíos eligieron operarse. Se operaron para encubrir la evidencia de su circuncisión. En Primera Macabeo, que es un libro histórico, no un libro bíblico, pero un libro histórico, Primera Macabeo 1, 14, 15, dice así. Esto es de la historia judía. Dice, así que construyeron un gimnasio en Jerusalén, según la costumbre de los gentiles, y removieron las marcas de la circuncisión y abandonaron el pacto santo. Entonces, para el libro de Macabeos estaban diciendo que se operaron para encubrir su circuncisión y con eso abandonaron el pacto santo, el pacto que Dios había hecho con Israel. Ahora, el mandato de Pablo aquí es que eres judío que se convirtió. ¿Qué hago? Quédese circunciso. No te operes. No quites la marca. Y esto es importante en todo el pasaje. Quédate como estás. Ahora, en el segundo caso, la segunda pregunta, fue llamado a algunos siendo incircunciso y tenemos otro mandato de Pablo, otro mandato. No se circuncide, no se circuncide. No tiene que circuncidirse, no es necesario hacer la circuncisión. Ahora, algunos en aquel entonces enseñaron que sí. Recuerden en Hechos 15, la reunión que tenían en Jerusalén era sobre ese tema. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso fue una enseñanza que estaban haciendo. Está bien, crees en Cristo, pero si no te circuncidáis, no eres salvo. En Gálatas 6:13, Pablo dijo, pero porque ni aun los mismos que se circunciden guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidáis para gloriarse en vuestra carne. Así Pablo está marcando que algunos les obligaron a circuncidarse para ser parte de la iglesia. Pero Pablo dice en nuestro texto, no se circuncide. Es un mandato, no es necesario. Ahora, para el judío, la circuncisión fue sumamente importante. En la Biblia fue importante, para Dios fue importante. Era señal del pacto de Dios con su pueblo. En Génesis 17:10 dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y más adelante en Génesis 17 dice, el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortado de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, para el judío era la señal de su pacto con Dios, identificándole como el pueblo de Dios. En Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Entonces, podemos entender por qué había confusión, por qué era tan importante para un judío, pero aquí Pablo dice, si te convertís no siendo circunciso, no se circuncide, es un mandato. La posición del pueblo de Dios en un momento fue que todos tienen que hacerlo porque era todo para ellos, pero el mandato es no se circuncide. Otra vez, Pablo está diciendo, quédate como estás. Así que, ¿te convertiste siendo circunciso? Quédate como estás. ¿Te convertiste siendo incircunciso? Quédate como estás. Ahora, en versículo 19, Pablo nos dice por qué, nos da una explicación de su enseñanza. Mire lo que dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Eso hubiera sido chocante para un judío, pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo a los convertidos, nosotros que somos la iglesia, que circuncisión o incircuncisión no es nada. No es nada. La circuncisión no te puede salvar. Pablo hablaba mucho de este tema en Gálatas.
En Gálatas 5, versículo 2 a 4, dice, aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Está diciendo, fuiste salvo por medio de la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. No vayas a pensar que tenés que agregar obras. Circuncisión es una obra. No te puedes salvar. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces la salvación es por fe, no importa si es circuncidado o no. En Gálatas 6, versículos 13 y 14, Pablo dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces allí Pablo dice, yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no me glorío en la circuncisión, no me glorío en una obra que el hombre puede hacer. Entonces, Pablo dice en nuestro texto, la circuncisión no es nada, la incircuncisión no es nada porque no te puede salvar. También es verdad que no te puede cambiar la vida. En Gálatas 6:15, Pablo dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? Que el Espíritu Santo te regeneró. Lo que importa es la conversión hecho por Dios. Y eso es totalmente independiente de si eres circuncidado o no circuncidado. No cambia tu vida, no te da vida. También Pablo explica en distintos pasajes de la palabra de Dios que los circuncidados y los no circuncidados en la iglesia somos uno en Cristo. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, ya no hay diferencia, ya no importa eso. En Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Al final no importa la circuncisión externa, sino la circuncisión del corazón. Que el Señor cambie nuestro corazón. Eso es donde el cambio tiene que pasar. En Romanos 10, 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces allí está diciendo, no hay diferencia entre el judío y el griego, porque el mismo Señor es rico en misericordia para los dos. Y cualquier de los dos que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, con todo esto, Pablo dice en versículo 19, ¿por qué uno puede quedarse como está? Y la razón es porque la circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es. Entonces no te preocupes, quédate como estás. Eso es el refrán que vemos vez tras vez. Pero ahora Pablo agrega algo más en versículo 19, que es muy importante en el contexto de este argumento, porque dice en la segunda parte del versículo 19, sino el guardar los mandamientos de Dios. Circuncisión nada es, pero hay otra cosa que sí es algo. Y lo que es algo es guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué está diciendo? Vos te convertiste. Tu estado étnico no importa. Tu religión anterior no importa. Tu nivel social no importa. Tu situación matrimonial no importa si no es pecaminoso. Eso es lo que está aclarando acá. Dios te transformó. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Quédate como estás, pero
guardando los mandamientos de Dios. Circuncisión no importa, no circuncisión no importa, pero tener que guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. En lo demás nos quedamos. Dice guardar los mandamientos de Dios. La palabra guardar significa observarlos, vivirlos, perseverar en ellos. Esto es lo que importa. En Juan 14:15, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Así que no debemos preocuparnos por cambiar cosas que no son nada, que son nuestra situación de vida. Solo debemos pensar en cambiar las cosas en el cual estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Esto no es para la salvación, esto es después de la salvación. Ya eres convertido. Circuncisión no es nada, quédate como estás, pero guardad los mandamientos de Dios. Entonces, soltero bien, casado bien, casado con incrédulo porque te convertiste después de ser salvo, quédate. Eres divorciado porque tu marido se divorció de ti, quédate. Pero hay algunos acá que tratan de decir, entonces, venimos como venimos a la conversión y nos quedamos así. Y se olvidan de esta frase, sino el guardar los mandamientos de Dios. Lo hacen con el tema de los divorciados y casados de nuevo. Porque Pablo dice vez tras vez, quédate, 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 quédate. Pero aquí dice, pero guardando los mandamientos de Dios. Entonces, si un alcohólico se convierta y ha vivido la vida siendo borracho, no está diciendo quédate en el estado en el cual estás. Si una persona se convierte y siempre fue un mentiroso, no está diciendo quédate en el estado en el cual estás. Si una persona ha sido un ladrón y vive de eso y se convierte, no dice quédate como ladrón. Y si una persona ha vivido en adulterio, no está diciendo quédate en el pecado en el cual has vivido, sino está diciendo en todo lo que no tiene importancia moral, quédate, pero guardando siempre los mandamientos de Dios. Entonces, Pablo utiliza esta ilustración de la circuncisión y no circuncisión para marcar de vuelta que no debemos estar tristes por nuestro pasado, por nuestro trasfondo, por cómo vinimos al Señor. Y ahora Pablo resuma esta ilustración en versículo 20, declarando con toda claridad el principio. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, en él se quede. Es un mandato, quédate. Dice cada uno. En el estado realmente es otro uso de la palabra llamado, en el llamado en el cual fue llamado, en la vocación, en el oficio, en la situación en el cual, ¿quién le llamó? Dios. Entonces, cada uno en la vocación en que Dios le llamó, en él, quédate. Es una ilustración para ayudarnos a entender en nuestras circunstancias de vida. Ahora, hay un tercer estado social en el cual el nuevo convertido se debe quedar. Y Pablo presenta esto también como ilustración en versículos 21 a 24. Y eso es quédate en tu estado social. Vamos a llamarlo así, como aplicación de lo que está diciendo. Quédate en tu estado social. Versículo 21 también comienza con una pregunta. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Pablo diría en este momento, si fuiste llamado siendo esclavo, acordate que fue Dios que te llamó así. No es que Dios se equivocó en salvarte después de que ya fuiste esclavo. Era parte del plan de Dios para tu vida. Él es soberano antes de que fueras salvo y después. Miramos en el pasaje y vemos que no hay ninguna promesa de libertad. Esto no es como algún tipo de evangelio de prosperidad, como muchos predican hoy, es decir, esclavos, esclavos, conozcan a Cristo y Él te librará. Pablo no dice eso. Pablo no promete nada así. Más, Dios no librará a todos. No hay una promesa de que Dios iba a librar a todos. No hay una promesa de que al esclavo, que todos
todos tus problemas van a desaparecer, que todo va a ser re fácil. Ahora, no debemos pensar que la esclavitud en el Imperio Romano fue como la esclavitud de la raza negra en nuestro pasado. Fue un poco diferente. En Roma, en el tiempo de Pablo, no se sabe con toda seguridad, pero más o menos creen que un tercero de la población fueron esclavos. Otro tercero fueron esclavos liberados, esclavos o quizás podemos decir ex esclavos que habían conseguido su libertad. Y un tercero fueron personas nacidos libres con ciudadano romano desde nacimiento. Debemos entender también, distinto a la esclavitud, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, hace 150 años, que el esclavo en el Imperio Romano tenía la posibilidad de comprar su libertad. Por eso habían muchos ex esclavos, muchos esclavos libres. Entonces, tenemos que pensar por un momento, si soy un esclavo y el Señor me salva. Soy un esclavo y me convierto, Dios me salva. Debo tener algunas inquietudes. Por ejemplo, debo preguntarme, ¿cómo voy a poder asistir a las reuniones de la iglesia si mi amo no me permite? O si mi amo me da trabajos el domingo. ¿Cómo voy a servir al Señor si tengo que servir primero a mi amo acá en la tierra antes de servir al Dios quizás? También ellos tienen la inquietud que a veces los esclavos como propiedad fueron utilizados para ciertos favores sexuales y eso también podría en juego la vida cristiana de los esclavos. Entonces, podrían haber dicho o preguntado, me convertí como esclavo, ¿ahora qué hago? Ahora, en este caso también Dios da dos mandamientos para ellos. En primer lugar, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo y aquí viene el primer mandato. No te dé cuidado. No te dé cuidado. Ahora, es interesante que él lo dice, deje de ser esclavo. Porque no fuera bajo su control. Pablo no les anima a hacer una insurrección. Él no los ama, no les manda a decir, quítate la cadena de la esclavitud ya, porque estaba fuera de su control. Entonces, ¿qué dice a ellos? Dice, no te dé cuidado. ¿Qué quiere decir? No te preocupes, que no estés molesto por eso. Que ser libre no sea tu enfoque. Que seas un esclavo que vive para la gloria de Dios. El Señor te puso allí en ese lugar. Quizás el Señor te puso en esa casa como esclavo para ganar esa familia para Cristo. Algunos esclavos fueron maestros. Quizás el Señor te puso allí para enseñar a los hijos de esa familia la gracia de Dios. Recuerden que Pablo enseñó sobre esto en Efesios 6, 5 a 8. Dijo, siervos, esclavos, es la palabra doulos, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces allí Pablo está diciendo, servid bien a tu amo, pero hacelo para la gloria de Dios. No lo hagas al ojo, sino hacelo para el Señor. Y acordate que la recompensa vendrá del Señor. Y acordate que esto puede ser tu ministerio. Y uno dice, bueno, pero yo no quiero servir al Señor como un esclavo. ¿Y si Dios te puede utilizar como esclavo? Si Dios podía glorificar a sí mismo en tu vida mejor si vos fueras esclavo que cualquier otra cosa en aquel entonces, eso es lo que está diciendo. En Colosenses 3, 22 en adelante, también dice, esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, mirando en eso, debemos pensar y darnos cuenta, ninguno de nosotros somos esclavos, ninguno de nosotros tenemos que vivir en esa situación, pero si Pablo puede decir,
¿Fuiste llamado por Dios a la salvación siendo esclavo? No te preocupes. Sé un buen esclavo. Tenga tu ministerio allí. Servid al Señor con esa familia. Servid al Señor para su gloria. Sea un testimonio. Entonces, si es así, ¿cuánto más donde vos y yo vivimos hoy? ¿Cuánto más en el lugar donde el Señor te salvó a ti, me salvó a mí? Debemos quedarnos en ese lugar donde el Señor preparó, el lugar que el Señor preparó para nosotros, para servirle al Señor. Él dice, no te preocupes. No te preocupes. Primer mandato. El Señor te llamó a la salvación siendo esclavo. No te preocupes. Pero después dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Ahora, aquí el Señor, o mejor dicho, bueno, Pablo, hablando la palabra de Dios, ¿no? Nos demuestra que este principio de quedarte es un principio que significa no te preocupes por el lugar en el cual el Señor te llamó. Abandones lo que es pecaminoso, sométete a los mandamientos de Dios, pero todo el resto no te preocupes. Enfréntalo con gozo, no cambies las cosas solo por cambiar. Pero Pablo no está diciendo, no te preocupes por el resto de tu vida en progresar o en avanzar o en mejorar tu situación. No está diciendo esto, solamente está diciendo que no es pecaminoso quedarte en la situación en la cual fuiste encontrado. Pero aquí él ofrece al esclavo una excepción al principio fundamental porque dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. La palabra procurar significa actuar, proceder, utilizar el método que te presenta. Así que está diciendo, si tenés oportunidad de comprar tu libertad, hágalo. Si te ofrece alguna manera de hacerte libre, hágalo. Entonces el principio es quédate en el lugar donde el Señor te salvó, guardad sus mandamientos en todo, pero también vemos aquí que hay momentos en el cual para glorificar a Dios podemos avanzar. Y acá dice, procúralo más, busca esa oportunidad. Ahora, entonces, ¿qué tenemos aquí? Si podés progresar y hacerte libre, amén. Pero siempre para la gloria de Dios. Pero si no podés, si nunca te presenta la oportunidad, y eso es el punto del párrafo, quédate donde estás y servid al Señor. ¿Y por qué podemos estar tranquilos haciendo eso? Viene una explicación también aquí en versículo 22. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo? El Señor está diciendo, yo te llamé a la salvación siendo esclavo, pero ya eres libre. Dios te llamó en esclavitud, pero ahora dice, liberto es. Esa palabra liberto en griego fue una palabra técnica que significa hombre hecho libre, hombre librado, hombre que fue esclavo, que ahora es libre. Era la palabra técnica para un esclavo romano que fue puesto en libertad. Entonces está diciendo, Dios te llamó siendo esclavo, pero Él te dio libertad. Eres libre en Cristo. Jesús dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, aun si fuera un esclavo. Romanos 6:17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados, la misma palabra, libertados, hecho libre, rescatado de la esclavitud, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, el Señor dice, yo te llamé a la salvación, yo te llamé a la conversión siendo esclavo, pero te di libertad. Ahora yo te pregunto, ¿qué es mejor, ser un hombre libre, pero esclavo del pecado? ¿O ser un esclavo libertado del pecado por medio del Señor Jesucristo? Eso es lo que Pablo está preguntando. Y él sigue en versículo 22 diciendo, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo.
Y otra vez la palabra esclavo allí es doulos, es un doulos del Señor. Así que si Dios te llamó siendo libre como vos y a mí, como algunos también en aquel entonces, está diciendo, Él nos llamó para que seamos esclavos, pero esclavos de Jesucristo. Recuerden que Pablo dijo en Romanos 1:1, Pablo, doulos de Jesucristo. Pablo, doulos de Jesucristo. Segunda Pedro 1:1, Simón Pedro, doulos y apóstol de Jesucristo. Los dos fueron esclavos del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus doulos. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son sus doulos allí? Todos nosotros. Pablo fue un esclavo, Pedro fue un esclavo, vos y yo somos esclavos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. ¡Qué bendición! Entonces Pablo está diciendo, si el Señor te llamó siendo esclavo, seas el mejor esclavo posible. Seas un testimonio en tu trabajo. Servid a tu amo, pero para la gloria del Señor, y el Señor te va a recompensar. Porque el que es llamado a la salvación siendo esclavo es libre, y el que es llamado siendo libre es esclavo del Señor Jesucristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que Pablo explica así, y en versículo 23 más todavía, porque dice, por precio fuisteis comprados. El esclavo y el libre, todos fuimos comprados del mercado de la esclavitud, redimidos, comprados. Y tenemos un amo. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados, redimidos, comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, para que compra a los que estaban bajo la ley. Él nos compró del mercado de la esclavitud. Apocalipsis 5:9 dice, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, comprado para Dios. Entonces, Pablo sigue diciendo, fuiste llamado siendo esclavo, no te olvides que fuiste comprados del mercado de esclavitud por el Señor Jesucristo. Fuiste llamado siendo libre, también eres esclavo del Señor Jesucristo porque Él te compró. El Imperio Romano, realmente por lo que se ve, más importante de si uno fue esclavo o no, era quién era tu amo. Muchas personas se vendieron a sí mismos a la esclavitud y para eso buscaron un buen amo, porque era importante tener un buen amo si uno fue esclavo. Pablo está diciendo a nosotros que Cristo nos compró. Él es nuestro amo. Nosotros somos sus esclavos. Pero gracias a Dios que tenemos el amo que nos amó, un amo que sacrificó su vida por nosotros, un amo que nos compró de la esclavitud del pecado, un amo que nos dio vida eterna y nosotros podemos ser sus siervos, sus esclavos. Y Pablo dice en versículo 23, la segunda parte, ya que fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Es otro mandato. Es un mandato. Ya que eres esclavo de Jesucristo, no seas esclavo de los hombres. Quizás está diciendo dos cosas acá. Como ya hemos dicho, algunos en aquel entonces vendieron a sí mismos en esclavitud. Realmente parece muy extraño para nosotros, pero venderte en esclavitud podía ser una manera de subir socialmente. En primer lugar, si yo me vendo por dinero, me quedo con el dinero. Si me vendo a un buen amo, entonces tomo un poco de la clase alta de mi amo, vivo bien con ese amo y voy subiendo el nivel social. Más adelante compro mi libertad de vuelta y ese nivel social que logré, esas personas que conocí, esas personas que serví, todas esas cosas se combinan para que cuando compro de vuelta mi libertad, yo estoy con un nivel social más alto.
Entonces algunos se vendieron a sí mismos para avanzar su situación social. Pablo dice acá, eres esclavo del Señor Jesucristo, no os hagáis esclavos de los hombres. No te vendes a la esclavitud siendo creyente. Pero también está hablando, creo, espiritualmente, que no nos ponemos bajo, o mejor dicho, no nos sometemos a hombres como Cristo es nuestro amo. Nos sometemos a Cristo, no a los hombres. En Gálatas 5:1, Pablo dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No te sometes al pecado, no te sometes al hombre como tu Señor cuando Cristo es tu Señor. Tenemos libertad en Cristo y somos esclavos de Cristo. Ahora Pablo, al completar esta segunda ilustración, otra vez vuelve a su principio en versículo 24 y hace un resumen. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora la palabra permanecer es un mandato y es la misma palabra traducido en el pasaje, quédate. Entonces otra vez está dando el mandato, quédate en el estado en que fue llamado. Aquí dice eso a cada uno y en el estado en que fue llamado. Dios es el que nos llamó y Dios nos llamó en el estado en el cual Él quiso. Ahora Él agrega un punto más acá en versículo 24. Dice, así permanezca para con Dios, para con Dios. Es parecido al versículo 39. Recuerden cuando habla de la viuda que se case de nuevo y dice que se puede casar, pero que sea en el Señor. Aquí está diciendo que permanezca en el lugar donde estás, pero hacelo sometido a Dios para la gloria de Dios, todo para Dios. Entonces, te convertiste siendo casado, quédate casado para Dios. Te salvaste siendo viuda, quédate viuda para Dios. Te encontrás divorciado cuando te convertiste, o fue el resultado de que tu cónyuge se divorció de ti porque te convertiste, quédate así para Dios. Estás casado con un incrédulo, quédate así para Dios. Eres judío, quédate circunciso para Dios. Eres gentil, quédate en circunciso para Dios. Eres esclavo, quédate esclavo para Dios. Eres libre, aprovecha de tu libertad para Dios. Todo es para Dios. Ahora, este tema, otra vez, quiero resumirlo ahora para terminar hoy, porque es un poco difícil de aplicarlo a nuestras vidas, aunque lo hemos hecho. Y quiero que entendamos bien lo que es y también quitar cualquier duda que hay. Vemos varios principios aquí. Quiero hacer un resumen de los principios. Primer principio de Pablo y el más importante en este pasaje es esto. Quédate como eres. Quédate como eres. Quédate en el lugar donde estabas cuando el Señor te llamó. ¿Naciste en una familia cristiana? Amén, da gloria a Dios. ¿Te convertiste de grande y no tuviste una familia cristiana? Amén, gloria a Dios por el lugar en el momento en el cual te convirtió. Quizás vas a tener un ministerio que otro no puede tener. Eres soltero, servida al Señor como soltero. Eres viuda, servida al Señor como viuda. ¿Estás casado con incrédulo? Santificalo. Hemos visto en el contexto, santificar a tu cónyuge incrédulo. ¿Estás divorciado? Servirle al Señor. Quédate así, servirle al Señor. ¿Eres casado? Servirle al Señor juntos. ¿Tenéis hijos inconversos que son grandes, que no predicaste el evangelio cuando fueron niños porque no fuiste salvo? Oren por ellos, testifiquen a ellos, esperen el Señor por ellos. Hay costumbres en tu vida que son difíciles de superar por el momento en el cual fuiste salvado. No lo lamentes, sino abandones tu pecado. Cambies lo que es pecado, cambia lo que fuera pecado en tu vida, pero no te preocupes por la condición en la cual el Señor te salvó. Entonces, el primer principio es quédate como eres. Ahora, otra vez, Pablo nos da algunas excepciones.
no está diciendo que jamás podés avanzar, jamás podés progresar, sino está diciendo, no lamentes la condición en la cual el Señor te salvó. Porque principio 2, Dios es soberano, Dios es soberano. Dios es soberano sobre tu vida pre-conversión y sobre tu vida post-conversión. Vamos a pensar en Pablo. Pablo no era uno de los discípulos, los 12 discípulos que tenía el privilegio de estar con Jesús por 3 años, sino Pablo perseguía la iglesia. Pablo dijo que fue el primero de entre los pecadores. Pablo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Pablo después se convirtió. Todo eso fue asignado por Dios. Yo no encuentro a Pablo diciendo, ay, mira, yo participé en la muerte de Esteban. Me gustaría conocer a Esteban ahora. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me salvaste así? Sino Pablo fue salvo así. Y Pablo sí dice, yo no soy digno de ciertas cosas que el Señor me ha dado porque yo perseguía a la iglesia. Pero fue Pablo, después de todas esas experiencias que Dios utilizó para llevar el evangelio a los gentiles. Y entonces Pablo podía haber pasado la vida lamentando su pasado, pero en vez de eso dijo, veo la gracia de Dios y quiero conocer cada vez más a Cristo. Y soy el primero entre los pecadores, pero ¿eso para qué? Eso demuestra que Dios puede salvar a cualquiera, que su gracia es suficiente para el primero de entre los pecadores. Y eso fue el mensaje de Pablo. Dios es soberano. Y lo que Él hizo en tu vida antes de que te convertiste era su soberanía. Entonces, ¿qué haces ahora? Abandones el pecado, pero no lamentas el hecho de que el Señor te salvó en el momento que te salvó. Principio número 3. Si es pecado, abandonalo. Si es pecado, abandonalo. Pablo no está diciendo quédate en tu pecado. Si es pecado, hay que dejarlo. Versículo 19. ¿Qué es algo importante? Guardar los mandamientos de Dios. Versículo 24. ¿Cómo tengo que permanecer para con Dios? Si es pecaminoso, no quédate, no te quedes. Guardar los mandamientos del Señor. Principio número 4. Si podés glorificar a Dios por cambiar tu situación, hacedlo. Pablo no está diciendo que no podés hacerlo, está diciendo que no debes hacer cambios simplemente porque te convertiste. Pero no está diciendo quédate así por el resto de tu vida, no te importa, vaya a dormir. Sino está diciendo no te cambies. No cambies cosas simplemente porque te convertiste. Quizás el Señor te puso justo en el lugar donde Él quiere que ministres. Y así. Hay excepciones en versículo 8 de nuestro pasaje. Pablo digo pues a los solteros y las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, otra vez quedarse. Pero versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Entonces allí da una excepción para evitar el pecado. Si vas a pecar en este estado, hay una excepción. En versículo 21, la segunda parte dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Si podés avanzar y es dentro de lo que glorifica a Dios, hágalo, pero no cambies simplemente por cambiar. Y principio número 5, y el último que quiero marcar, está gozoso en tu estado. Está gozoso en tu estado. ¿Recuerdan en nuestro contexto que dice vez tras vez, tras vez, tras vez que el Señor te llamó en este estado? Y que el Señor te asignó el estado en el cual fuiste salvo. Entonces, si tu marido no es salvo, seguí orando por él, predicándole a él, esperando su conversión. Si tus hijos no son salvos, seguí ministrando a tus hijos, orando por ellos, testificando a ellos. Si en tu pasado luchaste con alcohol, con drogas, con vicios, con lo que fuera, abandona todo eso, obvio. Pero acordate que Dios te puede utilizar para ministrar a personas que pasen por esos mismos vicios. No te puedo decir a cada uno por qué el Señor les llamó en el momento o en el estado en el cual les llamó.
Pero Pablo está diciendo, no te preocupes por eso. Es irrelevante. Lo que es relevante es que el Señor te llamó y el Señor te asignó. Pablo dijo en Efesios 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En Filipenses 4:11, Pablo dijo, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Entonces, hermanos, dad gracias a Dios que Él te llamó a la salvación. Es un milagro. Es por su gracia. Es por su misericordia. Gracias a Dios. Pero también dad gracias a Dios por el estado en el cual te llamó, el estado al cual te asignó, porque Dios no se equivoca y te puso en esa situación. Eso fue su plan. Fue de ese momento, de ese lugar en tu vida, del cual Él quería rescatarte. Entonces, Pablo quiere que entendamos, Dios te llamó en esa situación, Dios te asignó esa situación. Quédate en esa situación y mirad alrededor a ver cómo podés servir al Señor. Eso es lo que Pablo quiere decirnos hoy. Ahora quiero terminar hoy volviendo a versículo 23 que dice, por precio fuisteis comprados. Si estás escuchando o mirando este mensaje y no conoces a Cristo como tu Salvador, no tenés la plena seguridad de ir al cielo después de esta vida, no has pasado de la muerte a la vida, quiero decirte que la Biblia dice que eres un esclavo. Y uno dice, ¿cómo voy a ser un esclavo? Eres un esclavo del pecado. Lo vimos en Romanos. Eres un esclavo del pecado. Y si decís, pero no soy esclavo del pecado, entonces te digo, deja de pecar. Y vas a darte cuenta que no podés dejar de pecar, porque eres un pecador y eres esclavo al pecado. Y necesitas que alguien te libre. Y el que te ofrece libertad es el Señor Jesucristo. Cristo fue a la cruz y murió en tu lugar por tus pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo fue, siendo Dios y siendo sin pecado, fue a la cruz y murió en tu lugar y pagó la cuenta por tus pecados para que vos podés tener perdón y para que vos podés tener libertad. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, y fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo te compra del mercado de la esclavitud al pecado con la sangre del Señor Jesucristo. Él te compra de la esclavitud y te deja libre. No importa tu situación en la vida, no importa lo que has hecho en tu pasado, no importa dónde estás en tu vida en este mismo momento. El Señor Jesucristo murió por ti. Y Él, por su gracia, quiere salvarte. Por la obra de Cristo en la cruz, quiere salvarte. No tenés que limpiar tu vida del pasado porque va a ser imposible. Simplemente tenés que humillarte, venir a Cristo y decir, Señor, yo soy esclavo del pecado, no puedo salir, no puedo escapar, no puedo dejar de pecar. Soy un pecador, necesito de un Salvador. Y creo que Cristo murió por mí, pagó la cuenta por mis pecados y resucitó. Y hoy quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que el que se arrepienta de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo será salvo. No importa quién fuera. No importa lo que has hecho en el pasado, pero es un regalo. Es por gracia. Tenés que humillarte y poner tu fe en Cristo como tu Salvador. Si nunca lo has hecho, te animo que lo hagas. Has vivido toda la vida siendo esclavo del pecado. Ahora podés ser libre. Porque si el Hijo te libre, serás realmente libre, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pido en primer lugar, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que se dará cuenta de que es un esclavo y que no puede escapar, que nunca podía dejar de pecar, que su pecado le tiene esclavizado y que la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno.
y que necesita de un Salvador que le puede librar. Pedimos, Señor, que si hay alguien acá que en este mismo momento podía ir a ti en oración y decirte, Señor, reconozco que soy un pecador, estoy arrepentido de mis pecados y creo que Jesús murió por mí, que resucitó para darme vida. Hoy quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo. Pido, Señor, que tú obres en el corazón de cualquier que está escuchando que no conoce a Cristo, para que hoy conozca la libertad que solo puede dar el Señor Jesucristo. Señor, por nosotros que ya somos salvos, pedimos que podamos aplicar lo que vemos en este pasaje. Primero, que estemos gozosos en todo momento por la gran salvación que tenemos, porque tú nos llamaste desde antes de la fundación del mundo para la salvación y nos convertiste, nos cambiaste 180 grados para que seamos transformados en otras personas. Te damos gracias por eso. Ahora, Señor, ayúdanos a también reconocer tu soberanía en el momento y la condición, en el estado en el cual nos salvaste. Para que reconocemos que tú nos salvaste en el momento, en el estado que más glorifica a ti, que tú estabas en todo eso. Así que ayúdanos a abandonar cualquier práctica pecaminosa que pueda haber sido parte de nuestro pasado, pero de no lamentar que nos salvaste de esa situación, porque demuestra tu gracia, demuestra de qué nos salvaste. Y Señor, ayúdanos a mirar alrededor, a ver cómo podemos servirte mejor por el trasfondo que tú nos has dado. Ayúdanos también, Señor, a entender que Pablo no está diciendo que tenemos que quedarnos en ciertas situaciones para siempre, sino simplemente está diciendo, no cambies por cambiar, no es necesario. Tú has cambiado nuestras vidas. Tenemos que abandonar nuestros pecados, tenemos que obedecer tus mandamientos, tenemos que permanecer para contigo, pero no tenemos que cambiar las cosas simplemente por cambiar. Pero te damos gracias que también nos permites avanzar en la vida, progresar en la vida, seguir adelante, siempre pensando en cualquier progreso que sea definido como lo que más me permite servir al Señor. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades en nuestras vidas hoy en día, para que podamos agradecerte por ser soberano en nuestra vida antes de ser salvo, y soberano en nuestras vidas en la salvación, y soberano en nuestras vidas hoy en día. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias, hermanos. Esperamos vernos el domingo. Mientras que grabo esto, hay mucha incertidumbre sobre confusiones de parte del gobierno en cuanto a lo que podemos supuestamente hacer y lo que no. También la gran verdad de que la iglesia no está sujeto a ningún gobierno, sino solamente estamos sujetos a Cristo. Así que bueno, esperamos vernos el domingo allí en el aire libre. Si hace frío, venga abrigado. Si hay nubes, venga con paraguas. Pero nos esperamos para poder glorificar al Señor, congregándonos, adorando al Señor juntos este domingo. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar nuevamente a que se pongan de pie y vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que la sangre fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre
trajo santidad de paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.